Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja, ni sandalias. No os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Bueno, hijos, la memoria obligatoria que la Iglesia nos pide que celebremos hoy, pues son dos discípulos del apóstol San Pablo, Timoteo y Tito. Los dos fueron obispos y los dos santos, al igual que Pablo. Es un mensaje muy bonito, muy contundente. Fuera de todo lo que dice Pablo, de cada uno de ellos, lo que hay que tener en cuenta, queridos hermanos, es que había un modelo para ellos dos, para Timoteo y Tito, y era un hombre con contundencia, de palabra, vida, coherente de palabra y de vida, coherente con sus hechos, con sus acciones, siempre y en todo momento, que fue estricto observante de la ley, tanto antes de su conversión, como lo veíamos ayer, como después de su conversión. Y es, los hermanos, que cuando uno tiene unos modelos, cuando uno tiene unos referentes, cuando uno en la meta hay un modelo que supera cualquier situación del ser humano, uno logra la santificación. Los santos se reunían con los santos y se iban fortaleciendo y perfeccionando en la fe y en la santidad. Estos textos a mí me llenan de alegría porque me recuerdan que la Iglesia, a través de la tradición de contarnos los unos a los otros, de generación en generación, ha transmitido la fe, ha transmitido el conocimiento de las Escrituras y siempre nos está animando a un fortalecimiento. Este texto bíblico de San Pablo a Timoteo es para ti y para mí. Él le recuerda a Timoteo que ha sido ungido, que ha sido bendecido, ha sido elegido por Dios. Le dice que no tenga temor, que nunca se vaya a avergonzar de Dios y de Él como su maestro. Le pide que tenga fuerza y valentía y que vaya a predicar el Evangelio con la misma fuerza, las mismas ganas, el mismo gozo con que él, Pablo, le impuso las manos. Queridos hermanos,
Por otro lado, eso mismo ha sucedido con ustedes y conmigo. Queridos hermanos, hemos recibido la unción en el bautismo, hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. En el bautismo hemos recibido 3 dignidades preciosas: ser sacerdotes, profetas y reyes. Y nosotros, sobre el caminar, como nadie nos lo ha explicado, pues, queridos hermanos, nos vamos relajando, esto se va olvidando, nadie nos hace énfasis, no tenemos ese modelo y ese referente, y entonces vamos desviando. Hoy Pablo, en este texto bíblico, le recuerda a Timoteo que todo lo que él vio en su familia, en su abuela y en su madre, eso fue lo que Timoteo aprendió y lo que tiene que seguir poniendo en práctica. Este texto bíblico tiene una traducción diferente, pero hay otra traducción donde dice: recuerdo a tu abuela Loid, como te enseñaba tú. Eso a mí me parece hermoso, queridos hermanos. Hoy le habla de las enseñanzas de ellas dos, pero no hace énfasis en que la abuela le enseñaba a leer la palabra. Hijos, ¿cuándo se ve eso ya en nuestros hogares? ¿No se ve? Hijos, yo soy más viejito que algunos de ustedes y mi abuela nunca me enseñó a leer la palabra de Dios, ni mi madre. Y eran católicas y practicaban la fe y la religión católica, pero eran unos católicos sin formación, solamente por esa tradición que recibieron. Hay que ir a misa todos los domingos. ¿Por qué? Toda la vida ha sido así, vamos a misa. Y entonces se iba a misa y se recibía una fe, pero sin nada de estructura, simplemente porque sí, y muchas veces bajo una obligación, bajo una imposición. Y eso hizo que más adelante, pues cuando ya todos los que crecimos decidieron tener un hogar, entonces, cargados de toda esa imposición, dijeron: yo a mi hijo lo voy a dejar que decida él, que escoja él, que es otro error. Queriendo resarcir el error de los padres por la imposición que vivimos, ahora ya queríamos tener los hijos y no imponerles y no hacerles fuercecita de nada. Cuando, hijos, nosotros somos lo que entre los 0 y 5 años hicieron en nosotros los patrones de autoridad, y de ahí en adelante los modelos que vimos, y no podemos dejar a unos seres humanos pequeñitos que apenas comienzan a fortalecer la fe, a organizar una filosofía de vida, unas políticas para su vida, dejar que hagan lo que quieran. No podemos, hijos. Tenemos que guiarlos, ayudarlos, acompañarlos. Y entonces llegó la destrucción de la familia. Por irresponsabilidad del hombre, como cabeza del hogar, la mujer entonces tuvo que ir a trabajar. Por irresponsabilidad de la mujer, que no terminó de jugar con los jugueticos que le traía el niño Jesús, sino que ella quiso ser mujer y quiso ser madre, entonces a temprana edad se encontró con un embarazo y se encontró con unas responsabilidades que también le obligaban a salir a trabajar, y se acabó el hogar. Los hijos los terminaron criando los abuelos, cuando más, y si no, el vecino o la vecina, porque no había más de otra, había que salir a buscar el sustento. Hijos, eso es muy doloroso, pero es la realidad. Nosotros tenemos que concientizarnos de la realidad para no continuar repitiéndola.
sino tratar cada día de fortalecernos en una buena estructura de vida, de seres humanos, de hijos e hijas de Dios, que nos dejemos criar, que nos dejemos evangelizar de los papás. Y queridos hermanos, es que en cuestiones de fe, en cuestiones de espiritualidad, primero se acepta y después se razona. No es al contrario. Y al contrario es que lo quiere hacer toda la sociedad. Y al contrario es que lo queremos hacer todos los seres humanos, porque ya vamos al colegio, porque ya vamos a la universidad y pensamos que la palabra de Dios se trabaja al igual que trabajan los textos académicos. Y es otro error, porque en cuestiones de fe yo primero acepto y luego entiendo por la experiencia de vida que Dios me va permitiendo llevar y que yo elijo. Porque yo tengo un libre albedrío de parte de Dios que puedo coger este camino a la izquierda o puedo tomar este camino a la derecha. Dependiendo de cómo me vaya por ahí, cómo me vaya por acá, un día regresaré al camino que Dios ha elegido para mí, pero que yo decido cuándo vuelvo al camino. Entonces me alejo a los 7 años o a los 10 años o a los 15 años, dependiendo de todas las experiencias que los patrones de autoridad me muestren en el hogar y en el entorno familiar. Y tendré que volver a ese camino a los 20, 30, 40, 50, 60, 70 u 80 años, cuando me canse de darme duro contra los muros de la sociedad y reflexione y piense y regrese a los inicios para a esa edad comenzar el camino de paz, de alegría y de felicidad. Mientras que nosotros, la sociedad nos ha dicho, no, mira, lo que no entiendas déjalo, entonces deja la fe, porque la fe tú no la vas a entender, sino en la experiencia de la vida, del encuentro personal con el Señor resucitado. La fe que te da el abuelo y la abuela, la mamá y el papá y los entes de autoridad en la familia, y sobre la marcha del camino tú vas entendiendo por qué te dijeron esto, por qué te inculcaban esto, por qué te tenían que hacer fuerza en esto otro. Que eso nos duele a los seres humanos. Entonces, queridos hermanos, este mensaje de Pablo es muy hermoso. Le recuerda que la abuela y la mamá le fortalecieron la fe, le hicieron fuercecita. Yo le tengo que decir al niño, forzándolo, queridos hermanos, pero un forzarlo entre comillas de amor, porque no es forzarlo con violencia, pero yo le tengo que enseñar al niño que si se quiere levantar temprano, pues se tiene que acostar temprano. Yo le tengo que enseñar una norma, yo le tengo que enseñar una disciplina, y muchas veces le tengo que decir, ya puedes terminar de jugar, que te esperamos para que comamos. No, yo no quiero comer. A esta hora es que se come acá, y hay que imponer la autoridad, queridos hermanos, porque el niño no me puede manejar, y el niño a esa edad que se está formando necesita unos cimientos fuertes para que se pueda guiar mañana o pasado mañana. Hay una frase que a mí me parece muy bonita, pero es muy diciente. Educa al niño de hoy y no tendréis que castigar al adulto del mañana. Y eso es una realidad. Ahora, con amor, yo le hago fuerza para que el niño asimile las cosas. Y si no, hijos, entonces los papás se van a acostar, amor, y el niño, no ha entrado de jugar. ¿Cuántos años tiene el niño, amor? 10 años, pero hace lo que quiere. Hijos, eso es lo que vemos en estos momentos
en nuestra sociedad. ¿Qué vemos? Que miramos los noticieros o los periódicos y nos encontramos que desmantelaron una banda y habían 10 niños. Que un niño mató, que un niño asesinó, que en el atraco tal, que en el robo tal estaba un niño. ¿Por qué? Porque no hubo carácter de los papás para saber manejar a los hijos. Cuando había que imponerle las cosas, se las imponían con la correa. Vamos a ver quién es el que manda aquí. Otro error. ¿Por qué? Porque crecimos sin dejar y sin vivir cada una de las etapas. Hijos, no es mentiras. La semana pasada vienen dos niñas a bendecir un agua. Y les digo yo, ¿qué van a hacer con esa agua? Y me va respondiendo la más niña. Yo le ponía 13 añitos. Y me dice, padre, es para mi hijo. ¿Para tu hijo? ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Les estoy diciendo mentiras? No es mentiras, hijos. No terminamos de vivir una etapa y nos metemos en otra con toda la irresponsabilidad del caso. ¿Dónde estaba el papá y la mamá? Vaya Dios. Hijos, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos instruir. Ahora, hijos, listo. Yo no tuve una abuela y no tuve una madre que me explique las escrituras, pero sí me forzaron en la fe y de esa fe doy testimonio ahora. Ahora, con el caminar, entiendo qué era lo que quería el Señor en mi vida. Y ahora que tengo uso de razón y puedo disponer y puedo tomar determinaciones, me acerco al texto bíblico, pido la luz de Dios, vivo una experiencia personal con el resucitado y comienzo a vivir una vida diferente. Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo por medio de las recomendaciones a Tito. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, de esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Maravilloso, queridos hermanos. Para que reflexionemos y pensemos, esto no es regaño, hijos, esto no es cantaleta, esto es concientizarnos de las realidades que vivimos a la luz de los textos bíblicos que quieren que tú y yo nos santifiquemos. Y del Evangelio de hoy, queridos hermanos, ayer el Señor se presentaba ante los 11 discípulos. Recuerden que ya uno de ellos no existía, Judas. Y ayer les daba la indicación de ir a evangelizar y a bautizar a todos los que desearan el bautismo. Hoy, en el texto bíblico, nos sigue diciendo, ya hoy el Señor escoge 72 para ir a evangelizar. 72 discípulos que le han escuchado, los escoge y los manda de 2 en 2 en comunidad para ir a evangelizar. Hijos, ¿será tú y yo hemos sido llamados por el Señor y hoy, al terminar esta Santa Eucaristía, nos quiere enviar a evangelizar? ¿Será que hay necesidad de evangelizar tu hogar y el mío? ¿Será que hay necesidad de evangelizar los entornos en los que nos movemos? Pues claro, queridos hermanos, ante una sociedad de espaldas a Dios no queda sino la oscuridad. Tú y yo tenemos que ser luz y debemos de ir a alumbrar, a iluminar, y es lo que quiere el Señor Jesús, que tú y yo seamos luz para nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros grupos pastorales
y para nuestra sociedad. Hijos, yo quisiera imaginarme, los que estamos acá 25, saliéramos hoy completamente decididos a dar todo lo que hoy recibimos, a iluminar la vida de los demás. ¿Cómo sería de hermoso, queridos hermanos, que nosotros nos pudiéramos encontrar y pudiéramos ver esa luz? Y nosotros viéramos una lucecita allí, otra lucecita allí, otra por allí, otra por allí. Y de un momento a otro, como cuando se bendice el fuego en la celebración eucarística de la vigilia pascual, nosotros viendo cómo la iglesia se ilumina con los cirios cuando se van prendiendo. Qué hermoso sería eso, queridos hermanos. Hijos, atrevámonos a tomar la determinación de darle un significado diferente a nuestra vida, de decirle al Señor: Señor, a partir de hoy quiero ser luz, quiero que tú alumbres por medio de mi presencia en mi hogar, en mi familia, en el trabajo, en la sociedad. Déjate enviar como estos 72 a llevar la palabra de Dios y hacer un testimonio de vida en la sociedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.